primera pregunta, camarada Moreno, sería: ¿qué se entiende por el nacionalismo? ¿Qué entiende usted por el nacionalismo? Bueno, Ezequiel, hay muchas definiciones de nacionalismo. Por ejemplo, hay autores como Federico Ibarburu, ¿sí?, que decía que el nacionalismo es una reacción en contra del desorden liberal y en contra de la rebelión marxista. Walter Benguerel Allende decía que el nacionalismo buscaba la autodeterminación de la nación, que en esa empresa sus enemigos eran el marxismo, el liberalismo, la masonería, el sionismo y todos los entes del poder mundial, ¿no? Ahora, la definición tal vez más ajustada y más bonita la supo dar el profesor Jordán Bruno Schenta. Schenta decía que el nacionalismo se propone restablecer el señorío de la nación sobre lo propio. Es decir, establecer para la nación la soberanía, y a la vez buscaba instaurar la patria en Cristo, es decir, establecer un orden social, político, económico en el que el espíritu del Evangelio impregne todas las realidades temporales. Así que tal vez esa sea la mejor definición del nacionalismo. Ahora, si queremos ser sintéticos, también podemos decir que el nacionalismo no es otra cosa que el patriotismo militante. Claro. El patriotismo hecho idea, hecho doctrina. Porque actualmente se confunde mucho lo que es patriotismo y nacionalismo. Es más, hasta hay gente que por ahí es ajena al nacionalismo y utiliza el mismo término como si fuesen lo mismo. Bueno, no son exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Es algo. Lo que pasa es que el patriotismo es un sentimiento, ¿no?, de amor al terruño, a la patria, a lo que hemos heredado de nuestros padres. Que de ahí viene. Patria viene de pater, ¿no?, de padre, se vincula también al patrimonio, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en cambio nación hace referencia a los hijos, viene de natios, ¿no? Por lo que ya es la comunidad de los nacidos, la nación, ¿no? Con eso estamos hablando ya también de una empresa en común que tienen los nacidos en un territorio. Bueno. Así que con la simple etimología de la palabra ya marcamos una diferencia. Sí. Pero, como te decía hace un rato, el nacionalismo supone el patriotismo, ¿no? Sí. Porque el nacionalismo es ese sentimiento hecho idea o programa político. Pero no necesariamente un patriota es un nacionalista, ¿no? Claro. El patriota además de amar a la patria, de tener ese sentimiento de amor al terruño, a lo propio, necesita estar esclarecido sobre los problemas que enfrenta la patria y tener una doctrina que le permita resolver esos problemas de la patria. ¿Cuántos tipos de nacionalismo podemos encontrar? Ajá. Bueno, hay muchos matices de nacionalismo, ¿no? Pero hay un autor que se llama Enrique Zuleta Álvarez, que hace dos distinciones, o distingue dos tipos de nacionalismo. Uno es el nacionalismo que le llama doctrinario y el otro es el nacionalismo republicano. El nacionalismo doctrinario es aquel que, hace hincapié en la doctrina, que es el nacionalismo que sostiene que primero debemos partir de una doctrina bien clara, explícita, con cierto dogmatismo, y a partir de ahí recién proponernos metas políticas. En cambio, el nacionalismo republicano sería aquel que, aceptando los principios doctrinales que postula el nacionalismo doctrinario, se propone como urgente lo que Moyas
sostenía, que era que primero era lo político. Entonces, los nacionalistas republicanos buscan hacer política antes que hacer docencia doctrinaria, digamos así. Entonces, hay movimientos o organizaciones políticas nacionalistas que se pueden encasillar dentro de lo que es el nacionalismo doctrinario, como podríamos decir, los primeros nacionalistas, aquellos que integraban las filas de la Liga Republicana, y otros que tenían tenían como más urgente el acceso al poder o la lucha política, como por ejemplo los hombres de la Alianza Libertadora Nacionalista. Claro. Más o menos, teniendo en cuenta esos parámetros, uno puede distinguir diversos tipos de nacionalismo, diversos matices: los nacionalistas católicos, los nacionalistas republicanos, y bueno, y otros matices por el estilo. Bien. Eso al mismo tiempo diversifica y enriquece al nacionalismo. Podría ser un punto a favor y otro en contra. Totalmente, claro. Eso que es una riqueza, a la hora de la lucha por el poder, se vuelve un factor negativo, digamos, o contraproducente. Sí. Sí, claro. La tercera pregunta que tenemos para usted es: ¿qué podría haber un nacionalismo liberal o marxista? Ajá. Bueno, eso está muy en la actualidad, este tema, ¿no?, del nacionalismo liberal, dado que hay algunas personalidades o algunas expresiones del nacionalismo que postulan que hay que hacer un frente con los conservadores y inclusive con los liberales, y aparecen algunos que salen a decir que son nacionalistas liberales. Lo mismo que sucedía en la década del 70, que aparecían algunos nacionalistas diciendo que algunas personas diciendo que eran nacionalistas de izquierda, o hablando de un nacionalismo marxista. Eso es una contradicción en los términos. Hablar de un nacionalismo liberal o de un nacionalismo marxista es un oxímoron. Claro. Es como hablar de un círculo cuadrado. El nacionalismo tiene grandes diferencias con el liberalismo, partiendo de que el nacionalismo hace referencia, digamos, al mundo de las religaciones, de la ligazón que hay entre las personas entre sí y de las personas con el pasado, ¿no? En cambio, el liberalismo hace hincapié en el individuo, no en lo relacional. Por otro lado, el nacionalismo nos remite también a la idea de orden, a la idea del bien común, de la comunidad. De la comunidad, claro. En cambio, para el liberalismo, el principio fundamental es la libertad, ¿no? Así como el individuo es el sujeto relevante, la libertad es el bien principal, es el bien supremo. En cambio, para el nacionalismo, la libertad es relativa. La libertad depende de ¿para qué? ¿Para qué? Tiene que estar subordinada al bien. Subordinada, se convierte en libertinaje. Exactamente. León XIII decía justamente: la libertad es la facultad de actuar en el orden, de obrar en el orden. La libertad es la facultad de actuar en el bien, perdón, no en el orden, no, en el bien. O sea, la libertad es para el bien, porque cuando uno hace el mal se esclaviza del mal, pierde la libertad. ¿Y la Iglesia Católica condena al liberalismo? Claro, hay una condena a los principios del liberalismo, ¿sí? El liberalismo, bueno, hay una encíclica muy conocida que es la Libertas de León XIII. El liberalismo es un pecado. Así lo enseñó siempre la doctrina tradicional de la Iglesia, y las encíclicas sociales de la Iglesia condenan expresamente el capitalismo liberal. Si bien el liberalismo no tiene una condena tan fuerte como en la doctrina social de la Iglesia, como la tiene el marxismo, del cual se dice que es intrínsecamente perverso, el liberalismo también está condenado en la Iglesia.
Sí. No es compatible. No es compatible con el cristianismo porque antepone al individuo frente al bien común. Exacto. ¿Qué se entiende por bien común? El bien común podríamos decir que es el conjunto de condiciones necesarias para que las personas puedan realizarse. Y es un bien participable, es un bien del cual todos pueden participar, todas las personas pueden participar. Y el bien individual a veces se contrapone, por el egoísmo propio de las personas, se contrapone al bien común. Por eso es que el liberalismo es una doctrina reprobada por la Iglesia. Se podría decir que el nacionalismo y el liberalismo tienen un origen en común. Bueno, ese es un error muy habitual, inclusive en los ámbitos académicos, ¿no? Parte de una confusión. Se cree que el nacionalismo ha nacido con el surgimiento de los Estados-nación después de la paz de Westfalia en 1648, por ahí, a mediados del siglo XVII, junto con el nacimiento del liberalismo. Y esto no es así. El nacionalismo es tan viejo como tan viejas son las naciones o las patrias. El nacionalismo no nació a mediados del siglo XVII con esta idea del Estado-nación. Ese error ha llevado a pensar o a suponer que el nacionalismo y el liberalismo tienen un origen común. ¿Por qué? Porque para esa época también nació el liberalismo, con las doctrinas de John Locke, ¿no? Que hablaba de la soberanía popular, ¿no? Entonces, de los derechos del individuo, de la lucha contra el poder absolutista de la monarquía. Entonces, ¿qué sucedió? El nacionalismo, como movimiento de autoafirmación de lo nacional, como un amor a la patria, tiene un origen mucho más anterior, se pierde en los principios de los tiempos. Pero a mediados del siglo XVII, el nacionalismo cobra como un movimiento, ¿no es cierto?, que busca las autoafirmaciones nacionales, cobra una gran vitalidad coincidentemente en el tiempo con el surgimiento del liberalismo. Por eso algunos autores encuentran con que hay un origen común. Pero esto no es así, porque el nacionalismo es anterior al surgimiento del liberalismo. Y por ende, no solamente es anterior, sino que también doctrinariamente es contrario al liberalismo, como veíamos hace un rato. Sintetizando, no hay un origen común, lo que pasa es que el nacionalismo, en una etapa en la que tuvo un gran auge, que en mediados del siglo XVI y XVII, coincidió en el tiempo con el surgimiento del liberalismo. Claro, exactamente. Por eso es que en esos tiempos podía haber personas que, por un lado, reivindicaban al Estado-nación y por el otro lado también tenían ideas liberales, pero son dos cosas diferentes, el nacionalismo del liberalismo, y no comparten el mismo origen. Exactamente. Y con respecto a un nacionalismo marxista o de izquierda, ¿se podría hablar en esos términos? ¿Existiría un nacionalismo de izquierda? Y no, tampoco, porque el marxismo es negador de la patria, es internacionalista, y el nacionalismo es, como decíamos antes, es una expresión del patriotismo. Lo que pasa es que el marxismo, a través de las tesis de Lenin, va a levantar banderas nacionales, pero por conveniencia, para liderar los procesos de liberación nacional
banderas antiimperialistas. levantar banderas antiimperialistas a fin de quedarse después con la revolución e instaurar la dictadura del proletariado. Pero es una maniobra, de engaño que hace el marxismo. Es una impostura de los marxistas que cuando pretenden decir que son nacionalistas. ¿La Iglesia también condena al marxismo? Claro, y lo condena con mucho vigor, ¿no es cierto?, a través con la encíclica de Bienes Redentores y otros documentos. Está condenado, pero no solo por ser ateo, ¿no? Sí. Está condenado porque el marxismo se nutre de las injusticias y busca la injusticia. Se nutre de las injusticias porque no le interesa solucionar los problemas sociales o las situaciones de injusticia social, sino los utiliza como una excusa para engrosar sus filas. Para engrosar sus filas, para obtener sus fines. Y instaura un régimen injusto. Por eso se nutre de las injusticias y busca una injusticia. Por eso es perverso, intrínsecamente perverso. Y también podría... De pie que ya despunta el sol y queda atrás la cerrazón. De pie que ya se hace la luz.